¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos información de asuntos públicos importantes y trascendentes para que tengamos más elementos para hacer un análisis que nos permita tratar de comprender con mayor claridad cómo nos afectan. Y bueno, me da gusto saludarlos a todos ustedes, son muy gentiles, su atención siempre nos enriquece, su atención nos estimula, y también gracias a mi productora Ilse García y a Luis Mata en los controles técnicos, que regresa con toda la potencia del mundo. Ha habido acontecimientos en los últimos días que han pasado desapercibidos en los detalles y en las cuestiones públicas, y particularmente en los asuntos políticos. Los detalles son en muchas ocasiones lo más importante porque nos permiten ver el fondo de situaciones que a simple vista no parecen tener la trascendencia que revelan cuando las vemos con más detalle. ¿Por qué digo esto? Porque cuatro de los 6 diputados federales por el estado de Morelos, 4 de 6 diputados federales de Morelos votaron en contra del dictamen de la sección instructora que declaró sin sustento la solicitud de declaración de procedencia de la acción penal en contra del legislador federal y exgobernador de esa entidad, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Y además, una exministra de la Suprema Corte de Justicia y exsecretaria de Gobernación también votó en contra del dictamen de la sección instructora que consideró sin sustento jurídico la petición de la Fiscalía de Morelos, que de haber sido aprobada habría dejado sin fuero, sin inmunidad constitucional a Blanco Bravo para que quedara a disposición del Poder Judicial por el presunto delito de tentativa de violación. Y cuando hablo de los detalles me refiero justamente a este asunto. ¿Cómo es posible que 6 diputados federales de una entidad federativa, cuando se está juzgando al exgobernador al que acaba de entregar el cargo, 4 de 6 votan para que le quiten el fuero, para que le quiten la inmunidad constitucional? Y después también llama la atención el alegato jurídico de la sección instructora de la Comisión Jurisdiccional que exonera a Cuauhtémoc Blanco y declara que no es procedente la solicitud de que se declare la procedencia de la acción penal en contra de Cuauhtémoc para que sea puesto a disposición de un juez. Llama la atención quien no está de acuerdo con esa decisión de la sección instructora sea justamente una exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podríamos presumir por anticipado que tiene mucha más experiencia que aquellos diputados o aquellos asesores que hubiesen asesorado a la sección instructora de la Comisión Jurisdiccional para elaborar ese dictamen que exonera al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué más hay sobre este asunto? Bueno, solo 2 legisladoras de Morelos, de Morena ambas, votaron en favor de la exoneración de Blanco Bravo. Ellas fueron Sandra Anaya Villegas y Ariadna Barrera Vázquez. 3 legisladores morenistas del estado de Morelos votaron en contra del dictamen que negó la procedencia de la acción penal en contra del exgobernador morelense. Se trata de Magda Erika Salgado Ponce, Agustín Alonso Gutiérrez y Juan Ángel Flores Bustamante. Y además, un cuarto legislador, otra legisladora morelense, pero esta del Partido Verde Ecologista de México, uno de los aliados principales de Morena, la legisladora morelense, también diputada federal, pero por el Partido Verde Ecologista de México, Winkler Trujillo Cindy, ella también se sumó en contra del dictamen que negó la posibilidad de que le fuera quitado el fuero, la protección constitucional al diputado Cuauhtémoc Blanco. Un hecho singular, como le decía a usted, fue el voto de la exministra y exsecretaria de Gobernación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, quien sufragó en contra del dictamen que exoneró al diputado Blanco Bravo, pese a que el argumento central de la sección instructora es que la petición de que se dictaminara la procedencia de la acción penal contra el exgobernador morelense carecía de sustento jurídico. De los 25 diputados federales de Morena que votaron en contra de la exoneración de Cuauhtémoc Blanco,
22 son mujeres y 3 son varones. Además, y esto es muy importante, además no hay que perder de vista que otros 23 diputados federales de Morena no votaron. Se ausentaron de la sesión en la que se aprobó el dictamen de la sección instructora que salvó a Blanco Bravo de perder el fuero, la inmunidad constitucional, lo que podría haberlo dejado a expensas de una orden de aprehensión y de su presentación ante un juez para que el juez determinara si existen elementos para iniciarle proceso por la acusación formulada en su contra por el presunto delito de tentativa de violación. Y además, no hay que perder de vista que además de esos 23 diputados federales que no votaron porque se ausentaron, hubo 25 diputados federales que votaron en contra de la exoneración de Cuauhtémoc y 23 que se ausentaron para no votar en favor del dictamen que lo salvó de perder el fuero. Vemos en la diapositiva número 4 la descripción precisa de cómo fue la votación en esa sesión de la Cámara de Diputados del martes 25 de marzo del 2025. Es muy importante ver esto porque aquí vemos con claridad datos que son muy ilustrativos. Vea usted, por ejemplo, en el caso de la votación de Morena, MRN es la abreviatura que le ponen en la parte superior para definir que esa columna corresponde a Morena. 193 votaron en favor del dictamen que protegió a Cuauhtémoc Blanco. 25 votaron en contra de ese dictamen porque consideraron que sí era procedente la declaración de la acción penal para que Cuauhtémoc Blanco quedara a disposición de un juez. 12 diputados de Morena se abstuvieron de votar, es decir, estuvieron presentes en la sesión, pero no votaron ni en favor ni en contra. Y los 23 que le decíamos hace un momento que estuvieron ausentes. Pero en esta tabla también vemos datos muy importantes. Usted sabe que los dos principales aliados del Partido Morena son el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. El Partido Verde Ecologista de México, por mucho más cuestionado que cualquier otro partido de los que actualmente tienen subsidio del gobierno, los 55 diputados del Partido Verde, hubo 55 que votaron en favor del dictamen para exonerar a Cuauhtémoc Blanco y hubo otros 5 diputados del Verde que no estuvieron presentes en la sesión. Pero vea con cuidado la columna que corresponde al PT, al Partido del Trabajo. Solo 9 diputados de 49 votaron en favor del dictamen que exoneró a Cuauhtémoc Blanco, pero hay allí 38 diputados federales del Partido del Trabajo que votaron en contra del dictamen que benefició a Cuauhtémoc. Y hubo dos diputados federales del PT que simplemente no se presentaron a la sesión para no pasar el trago amargo de tener que decidir en uno u otro sentido. Todo esto es muy importante por una razón. Porque si sumamos los votos en contra del partido Morena y los votos en contra del Partido del Trabajo, nos vamos a dar cuenta que esa fuerza representa alrededor del 20% de los votos de la coalición de Morena, PT y Partido Verde. Entonces es un número muy significativo que ilustra que no se trabajó bien el asunto en comisiones, que quienes tienen la responsabilidad de coordinar la fracción mayoritaria que integran Morena y sus aliados no cumplieron cabalmente con su propósito, con su obligación de argumentar y convencer a sus compañeros diputados federales para que respaldaran ese dictamen que exoneró y protegió a Cuauhtémoc Blanco de que no fuera puesto a disposición de un juez. En total, entre los diputados que votaron en contra, los que se abstuvieron de votar o los que estuvieron ausentes en la sesión del martes 25 de marzo del 2025, escuche usted esta cantidad, entre los que votaron en contra, los que se abstuvieron y los que estuvieron ausentes, sumaron 60 diputados federales morenistas, solo morenistas, 60 legisladores que por una u otra razón no respaldaron el dictamen. Y estos 60 legisladores de Morena representan el 23
0.71% de la bancada del partido en el gobierno, que usted sabe muy bien que tiene un total directo de 253 representantes populares. Esto es un signo muy evidente de rebeldía o de fractura en las filas del oficialismo en la Cámara de Diputados. Además, habría que sumar que 38 de los 49 integrantes de la fracción legislativa del Partido del Trabajo, principal aliado parlamentario de Morena, tampoco secundaron el dictamen que exoneró al exgobernador de Morelos. Y en la diapositiva número 6, por si tiene usted alguna duda o por si quiere tomar registro de cómo se dio la votación, en la diapositiva número 6 vemos los nombres de los 25 diputados de Morena que votaron en contra del dictamen que exoneró a Cuauhtémoc Blanco. Ahí puede usted ver que hay solamente 3 varones. Estamos hablando de Alonso Gutiérrez Agustín, el número 1. Estamos hablando de Juan Ángel Flores Bustamante, el número 8. Y estamos hablando también, en este caso, de un tercer diputado que, por cierto, es un diputado del estado de Baja California. Lo vemos acá en la parte de abajo, en la parte izquierda, el número 10, Gilberto Herrera Solórzano. Él es diputado por el estado de Baja California, en tanto que Juan Ángel Flores Bustamante y Agustín Alonso Gutiérrez son diputados federales por el estado de Morelos, donde ganaron por mayoría relativa. En tanto que la restante diputada por el estado de Morelos, ganó de representación proporcional. Pero fueron estos los 25 diputados que votaron en contra de que Cuauhtémoc fuera exonerado. Y también ahí ve usted en esta lista con el número 20 a la ex secretaria de Gobernación, ex ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, en el número 21, Olga Sánchez Cordero Dávila. Y en la diapositiva número 7 vemos los nombres de los 12 diputados de Morena que se abstuvieron de votar el dictamen que exoneró a Cuauhtémoc Blanco. Es decir, no sabemos si estaban en favor o en contra, pero usualmente cuando alguien se abstiene es porque no está dispuesto o no está convencido a que ese dictamen sea razonable. Entonces, estamos hablando de 25 diputados de Morena que votaron en contra y estamos hablando de otros 12 diputados de Morena que se abstuvieron de respaldar el dictamen. Y los 26 diputados de Morena que se ausentaron, algunos de ellos probablemente porque no querían verse sometidos a la presión de votar en favor o en contra de un dictamen con el que probablemente no estaban de acuerdo. Pero es un número muy significativo de 23 diputados. Y lo es más significativo cuando el coordinador de los diputados de Morena y de la fracción parlamentaria oficialista, Ricardo Monreal, tuvo que pedirle el favor a los diputados del PRI para sacar adelante el dictamen que exoneró a Cuauhtémoc Blanco. Y usted lo sabe y todos lo sabemos, que el PRI no hace favores gratuitos. Y el asunto es qué es lo que el PRI le va a cobrar a Morena y a sus aliados por ese favorcito de haberle salvado el cuello a Cuauhtémoc Blanco. Y todos sabemos que hay un asunto pendiente en la misma comisión jurisdiccional y en la misma sección instructora que depende de la comisión jurisdiccional, que tendría que analizar el proceso de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, proceso que se quedó en la congeladora desde el año pasado y que hasta la fecha no se observa para cuándo le van a dar curso, pero muy probablemente o lo dejan congelado por este acuerdo entre el PRI y Morena que salvó a Cuauhtémoc Blanco, o si va al pleno ese dictamen a propuesta de la sección instructora, tenga usted por seguridad que ese dictamen que podría proponer el desafuero de Alito Moreno, o a la inversa, que podría desestimar la promoción de esa declaración de la acción penal en contra de Alito Moreno, comprometiendo aún más la imagen de Morena
y en particular golpeando la imagen de la presidenta, porque recuerde usted que el primer reclamo que se le hizo a la presidenta Claudia Sheinbaum es por qué se había exonerado a Cuauhtémoc Blanco cuando debían de ponerlo a disposición de un juez para que fuese en su caso el juez quien estimara si existían elementos suficientes en la carpeta de investigación para iniciar un proceso o determinar en su caso que no había elementos para hacerlo. Ese es el punto medular, que el diputado Cuauhtémoc Blanco se ampare en el fuero para no comparecer ante un juez en las mismas condiciones que tendría que comparecer cualquier ciudadano que fuese acusado de cometer un delito y que tendría que responder ante la justicia. La comisión instructora, la sección instructora de la Cámara de Diputados, que depende de la Comisión Jurisdiccional, cuando declara la procedencia de la acción penal en contra de un diputado, no está prejuzgando la culpabilidad del diputado, simplemente está asumiendo que existen elementos para poner a disposición de un juez a ese diputado para que responda de las acusaciones que se le formulan, pero será finalmente el juez el que determine si existen elementos para iniciarle proceso o no. Entonces, lo razonable era que Cuauhtémoc Blanco hubiese pedido licencia a su cargo de diputado para presentarse ante el Ministerio Público y después ante el juez, y que fuese el juez el que determinara si existían elementos en la carpeta de investigación para iniciar un proceso en su contra por el delito que se le acusa. Usted sabe que se le acusa presuntamente de haber cometido el delito de tentativa de violación, pero no nos sucedió, y lo que provocó esta situación fue una fractura en la fracción de Morena, donde 25 diputados federales votaron en contra de la exoneración de Cuauhtémoc, 12 se abstuvieron y 23 ni siquiera se presentaron a la sesión para no experimentar las presiones en favor en uno u otro sentido con respecto al dictamen. Bueno, el dictamen de la sección instructora dependiente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados de la Federación, que juzgó sin sustento jurídico la petición de que se declarara la procedencia de la acción penal en contra del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo, para quitarle el fuero y ponerlo a disposición de la autoridad judicial, fue publicado el martes 25 de marzo del 2025 en la Gaceta Parlamentaria de ese órgano legislativo. Y es muy importante irnos a la fuente original, a los documentos que dan origen a una decisión de esta naturaleza. Ese dictamen que se publicó en la Gaceta el martes 25 de marzo fue el mismo que se discutió en el Pleno de la Cámara de Diputados. Y fue el 26 de febrero del 2025, el 26 de febrero del 2025, cuando el presidente de la sección instructora, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes de Morena, recibió la solicitud de declaración de procedencia de la acción penal promovida por Diana Flores Segura, coordinadora de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra del diputado federal morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo por el presunto delito de tentativa de violación. La Comisión Jurisdiccional, que actualmente preside el morenista Hugo Eric Flores Cervantes, es la que atiende las solicitudes para declarar la procedencia de la acción penal contra los legisladores y esta comisión designa a la sección instructora que documenta el caso y elabora el dictamen que posteriormente debe ser puesto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados. Esta comisión jurisdiccional está integrada por 15 diputados federales, de los cuales 12 son de Morena y sus aliados, por solo 3 diputados de la oposición. Pero va usted a ver cuáles son los diputados de la oposición que están en esta importantísima comisión, que se presume debería ser un punto de partida para combatir la corrupción de los malos legisladores. Forman parte de la comisión jurisdiccional 7 legisladores más de Morena: Gabino Morales Mendoza, Daniel Andrade Zurutuza, Adriana Belinda Quirós Gallegos, Agustín Alonso, Estela Karina Piceno, Eduardo Castillo López y Juan Hugo de la Rosa García. A lo mejor usted conoce a alguno de ellos, o alguno de ellos es su diputado en su distrito donde usted vive.
Por el Partido del Trabajo participan Mari Carmen Bernal Martínez y Lilia Aguilar Gil. Por el Partido Verde Ecologista de México forman parte de la comisión jurisdiccional Alejandro Avilés Álvarez y Raúl Bolaños Cacho Cue. Y por el partido político Movimiento Ciudadano participa la exgobernadora priista de Yucatán, Ivonne Araceli Ortega Pacheco. Por el Partido Acción Nacional, el morenista arrepentido y nuevamente legislador panista Germán Martínez Cázares, y por el PRI, el exgobernador de Coahuila y actual diputado federal Rubén Ignacio Moreira Valdés. Moreira Valdés del PRI y Ortega Pacheco de Movimiento Ciudadano son también integrantes del máximo órgano de decisión de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, donde se llevan a cabo los acuerdos cupulares del Congreso. ¿Y sabe usted quién preside la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados? O sea, ¿quién negocia con otros coordinadores partidistas como Moreira Valdés y como Ortega Pacheco? Pues sí, el diputado zacatecano Ricardo Monreal Ávila, quien tenía la responsabilidad de convencer a todos los diputados de su partido en el sentido en el que debía de votarse este dictamen, y por alguna razón no lo hizo y prefirió hacer una alianza con el priista Moreira Valdés para que fueran los votos del PRI los que salvaran a Cuauhtémoc Blanco Bravo. La sección instructora que elaboró el dictamen, en el que se consideró que no había elementos para iniciar el proceso para la declaración de procedencia de la acción penal en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo y la consecuente pérdida del fuero, está presidida por el morenista Hugo Eric Flores Cervantes, quien es también presidente de la Comisión Jurisdiccional. La también morenista Adriana Belinda Quirós Gallego es secretaria de la sección instructora, que se complementa con el legislador Raúl Bolaños Cacho Cue del Partido Verde Ecologista, y también con el nombramiento de secretario, en tanto que el panista Germán Martínez Cázares, quien fue el único que no firmó el dictamen para exonerar a Cuauhtémoc Blanco, representa en la sección instructora al Partido Acción Nacional. Veamos la diapositiva número 13, donde vemos la lista de los 38 diputados del Partido del Trabajo que votaron en contra del dictamen que exoneró a Cuauhtémoc Blanco. Si alguno de esos es su diputado, pues ahí están los nombres, chéquelo. Si lo conoce y le va a reclamar algo, ahí están los nombres de los diputados del PT. Si usted estuvo de acuerdo con que votaran en contra del dictamen para exonerar a Cuauhtémoc Blanco y para impedir que se quedara sin fuero, aquí está la lista de los diputados del PT que votaron y dijeron no, Cuauhtémoc Blanco debe quedarse sin fuero para que responda ante un juez. Fueron 38 los diputados del PT que votaron en contra de la exoneración de Cuauhtémoc Blanco. En el dictamen elaborado por la sección instructora se aclara lo siguiente: los proyectos de dictamen de la sección instructora y los de las comisiones encargadas de resolver asuntos relacionados con imputaciones o fincamiento de responsabilidades, así como de juicio político y declaración de procedencia, solo pasarán al Pleno de la Cámara de Diputados si son votados por la mayoría de los integrantes respectivos. Del contenido de dichos numerales se desprende que para poder proceder penalmente en contra de un servidor público vía procedimiento de declaración de procedencia de la acción penal, se deberá previamente cumplir algunos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos para que se analice la posibilidad de que se declare la procedencia de la acción penal? Bueno, lo vemos en la diapositiva 15. Estos son los requisitos para recibir una solicitud de declaratoria de la procedencia de la acción penal en contra de algún diputado. Punto número 1. Que se trate de un servidor público que, como está previsto por el primer párrafo del artículo 111 constitucional, por lo que antes de admitir dicha solicitud, la sección instructora deberá verificar que se trate de un servidor público en funciones. Punto 2. Que hubiese cometido un delito durante el tiempo de su encargo o que sea acusado por eso. Punto 3. Que el delito que se le señale al servidor público no haya prescrito.
que se presente denuncia o querella por particular o requerimiento del Ministerio Público. Es decir, un ciudadano puede denunciar a un diputado por cometer un delito y pedir que se le quite el fuero, pero también lo puede pedir el Ministerio Público, como sucedió en este caso. Y el punto 5, que se hayan cumplido los requisitos procedimentales respectivos para que pueda ejercerse la acción penal. Este punto número 5 fue el que más discutió la sección instructora para favorecer a Cuauhtémoc Blanco. Entre las ponderaciones que hace la sección instructora señala que el delito que se imputa a Cuauhtémoc Blanco Bravo es de tentativa de violación, que conforme al Código Penal del Estado de Morelos, la pena para el delito de violación agravada cuando el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de familiaridad, la pena es de 30 a 35 años de prisión. Pero como se trata de tentativa, la sanción prevista para el delito sería de 20 a 23 años y 3 meses. Agrega la sección instructora que la prescripción solo opera cuando transcurren las 3/4 partes del tiempo fijado como máximo para la prisión correspondiente al delito respectivo, y que por lo tanto, en la acusación contra Cuauhtémoc Blanco, el delito por el que se le acusó todavía no ha prescrito. Es decir, en este momento todavía no ha prescrito y podría reactivarse la denuncia en su contra y podría ser objeto todavía de una nueva petición de desafuero ante la Cámara de Diputados. Es decir, ese asunto no está cerrado. Bueno, en el documento mediante el cual se exoneró a Cuauhtémoc Blanco, la sección instructora señala lo siguiente: que no juzgará sobre si hay o no delito o responsabilidad penal del servidor público imputado, pues si bien se pueden apreciar los datos de prueba de la carpeta indagadora con base en la cual se solicita el desafuero, ello es solo con el fin de valorar si el servidor público debe enfrentar en este momento el proceso penal o no. Ello no es una cosa de una ponderación, ello no es otra cosa, fíjese usted lo que dice el dictamen que exonera a Cuauhtémoc, que esta determinación de la sección instructora no es otra cosa más que una ponderación política a cargo de un órgano político, como lo ha determinado correctamente nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, en decisión jurisprudencial. Es decir, en este párrafo que le acabo de compartir a usted, la misma sección instructora de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados está asumiendo que la decisión que tomó para exonerar a Cuauhtémoc Cárdenas fue más una decisión política que una decisión fundada en argumentos jurídicos, contradiciendo los argumentos que públicamente se expresaron de que no había sustento jurídico para analizar la procedencia de la acción penal en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Y bueno, yo le comparto todos estos detalles por una razón muy simple, porque en los pequeños detalles está siempre el detalle importante del fondo de muchas cuestiones. Concluye el dictamen de la sección instructora de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados: se tiene a bien declarar por notoriamente improcedente la iniciativa del procedimiento para declarar la procedencia de la acción penal en contra del diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo. Y aquí uno se pregunta, ¿notoriamente improcedente desde el punto de vista político o notoriamente improcedente desde el punto de vista jurídico? Porque por la forma en que se redacta el dictamen y se expresa, uno pensaría que la decisión que tomó la Cámara de Diputados fue porque consideró notoriamente improcedente desde el punto de vista político proceder contra Cuauhtémoc Blanco, quitarle el fuero para ponerlo a disposición de un juez. Y firman el dictamen el diputado morenista Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la sección instructora y presidente de la Comisión Jurisdiccional; la también morenista Adriana Belinda Quirós Gallegos, que es secretaria; Raúl Bolaños Cacho, también secretario y diputado del Partido Verde; y bueno, quien no lo firmó y desde un principio rechazó respaldar la exoneración de Cuauhtémoc Blanco
fue el ex morenista y ahora nuevamente diputado panista Germán Martínez Cázares. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.